Muy buenos días, estimados jóvenes. Un gusto volvernos a encontrar en el curso de Cívica. El día de hoy vamos a tocar el tema de derechos del niño y de la mujer. Vamos a ir hablando de estos temas que son fundamentales hoy en día. Voy a realizar una pequeña introducción acerca de los derechos del niño. El niño como ser humano es una persona vulnerable por su condición de edad cronológica y mental, puesto que este niño necesita protección de los padres, de las instituciones y de las autoridades en general. Y la mujer también, de la misma manera, puesto que las mujeres años tras años han sido víctimas de violencia familiar por parte de su pareja o parte de su expareja, ¿no? Entonces, hasta llegar al punto de que en nuestra sociedad se evidencia un alto índice de feminicidios. En tal sentido, los derechos de la mujer también son muy fundamentales en estos días para prevenir todo tipo de violencia. ¿Ya? Entonces, con ello vamos a empezar la primera parte sobre la historia de los derechos del niño. En la antigüedad nadie pensaba en ofrecerles protección, ¿ya? Pero sin embargo, a mediados del siglo XIX surgió, sobre todo en Francia, esta idea. ¿Qué cosa? Que a partir de 1841 las leyes comenzaron a protegerlos en su lugar de trabajo. Miren, ya fíjense que ya en este año empezaron a proteger al niño, al adolescente también, porque se evidenciaba esclavitud en contra de los niños. Mira, aquí se evidencia en los siglos XIX cómo el niño era explotado, ¿eh? Aquí era explotado. Y sin embargo, también a finales o a inicios del siglo XX, también se evidencia cómo un niño está siendo explotado. A partir de 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a la educación. Ya en el siglo XX, aquí se da una declaración, se llama Declaración de Ginebra de 1924, donde se habla acerca de la Unión Internacional de los Socorros del Niño. También se crea el UNICEF, que es el Fondo Internacional de Emergencia. Se crea la Declaración de los Derechos del Niño, la Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1959. Hasta aquí estamos viendo una pequeña reseña histórica y vamos a ir viendo acerca de los derechos del niño. En esta ocasión vamos a ir viendo acerca de los derechos del niño. A ver, el niño es una persona humana, ya sabemos todos nosotros, pero en pleno desarrollo, tanto físico como también mental. ¿Con qué finalidad este niño busca desarrollarse? Para alcanzar un desarrollo integral de su personalidad. Y para ello requiere de qué? De los medios necesarios para su desarrollo, los que deben ser brindados por la familia sobre todo, también por la sociedad y por el Estado, ¿no? Entonces, al niño se tiene que proteger, tanto la familia, tanto la sociedad y el Estado en general. Las guerras trajeron como consecuencia la pérdida de miles de vidas humanas y dentro de esto los niños sufrieron la mayor consecuencia, ¿no? Es por eso que en el año 1994 se establece una declaración. Esa declaración se llama la Declaración de Ginebra, ¿ya? El antecedente más antiguo que marca el punto de partida para la Declaración de los Derechos del Niño. Luego también tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989. Aquí tenemos la Convención de los Derechos del Niño, va a ser un conjunto de normas acordadas que deben respetarse por todos los países que firmaron y ratificaron. Y ahí vamos a ver qué cosas, cuáles fueron los principios que llegaron a acordar en esa asamblea. Y vamos a ver aquí, mira, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado la Declaración de los Niños a través de 10 principios. Y vamos a ver cada una de esos 10 principios.
La primera dice que el niño debe de tener un reconocimiento de los derechos del niño sin discriminación alguna. Es decir, el niño no puede ser discriminado. Luego, el derecho a la protección especial y dispondrá por la ley de oportunidades y servicios para el desarrollarse física, mental, moral y socialmente. El derecho a tener un nombre y una nacionalidad, y todos nosotros también ya gozamos de ese derecho. El cuarto, el derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin debe proporcionarse a él, como a su madre, cuidados especiales. Profesor, una consulta. ¿Y qué pasa si es que hay desprotección? Justamente cuando los niños son abandonados, se han creado instituciones y una de ellas es el INAVIF, ¿no? El INAVIF, donde allí están viviendo los niños abandonados o los que hayan sido víctimas de violencia familiar. El niño física y mentalmente impedido debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que se requiere su caso. No es que por ser niño van a tratar de curarse solo. No, no, no. También tiene ese derecho a tener pues un tratamiento, una educación a cada uno de ellos. Por este lado vamos a ir viendo el séptimo, el derecho a recibir educación gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. ¿Cuáles son las etapas elementales? Inicial, primaria y secundaria, además de disfrutar de juegos y recreaciones. Ah, ya. Entonces, todo niño, por la misma condición, tiene derecho a disfrutar de los juegos y recreaciones. El 8, el derecho a ser el primero en recibir protección y socorro, en este caso por parte de los padres. El derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. Entonces aquí el niño tiene ese gran derecho a ser protegido por la familia, por los familiares externos, internos, por la sociedad, por las autoridades, cuando se evidencia hechos de crueldad, hechos de explotación infantil. Cuando ocurren esos hechos, entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que el niño debe de ser auxiliado, debe de ser protegido con prontitud para evitar todo tipo de explotación. El 10º, vamos a ver, el 10º. Entonces vamos a ir viendo el derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. Ya dijimos esa parte. Y el 10º sería el derecho a la protección contra las prácticas que fomentan la discriminación de toda índole. Miren, ante este principio, las Naciones Unidas ha establecido en todos los países, por ejemplo, que se creen ministerios. Y uno de los ministerios en nuestro país se llama el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dentro de las poblaciones vulnerables, nosotros vamos a encontrar a los niños. Los niños son población vulnerable por su condición física, ¿no? Porque son menores de edad. Entonces, cuando existe todo tipo de discriminación o explotación en contra de los menores de edad, existe una ley que se llama la ley 30364 que protege la integridad del menor y también de la mujer, ¿ya? Por el otro lado, vamos a ir viendo los derechos de la mujer. Aquí vamos a tener un antecedente acerca de los derechos de la mujer. Durante el siglo XIX, mujeres como Mary Smith de Stanford y las obreras textiles de Nueva York realizaron diferentes manifestaciones solicitando protección de las madres y los niños, derecho al trabajo y garantías de condiciones de trabajo más humanas. Significa que en ese siglo, Mary Smith observó pues que las mujeres no tenían una posición dentro de la sociedad.
más por lo contrario estaban siendo explotadas. Razón por la cual ellos salieron a hacer una protesta de que las mujeres también tienen los mismos derechos. Y aquí se va a dar la Declaración de los Derechos de la Mujer. Tenemos uno, que es la discriminación contra las mujeres, fundamentalmente es injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana. Jóvenes, sobre todo acá se evidencia todos los días lo que es la discriminación contra las mujeres. Es decir, esposos o parejas que siempre las agreden física, psicológica, económica y sexualmente a las mujeres. Son humilladas. Entonces estas mujeres no pueden separarse de sus agresores porque existe una dependencia. Y esa dependencia se llama dependencia emocional o dependencia económica. Significa que la mujer dice, yo voy a soportar todo esto por mis hijos. Voy a soportar todo lo que hace el varón porque él es el quien mantiene a la casa. Entonces, eso no es derecho, eso no le da derecho a que los varones ejercen violencia física, psicológica, sexual o económica. ¿Ya? Luego tenemos, dice, deberán abolirse leyes, reglamentos y prácticas existentes que constituyen una discriminación en contra de la mujer. En nuestro Estado peruano ya se ha creado un ministerio. ¿Cómo se llama? Se llama el Ministerio de la Mujer, se llama el Ministerio de la Mujer. Se ha creado por medio de ley 30364. La ley 30364. Pueden tomar nota si desean. 30364. Esa es la ley para prevenir, para sancionar y erradicar todo tipo de violencia. Tercero, deberá educarse la opinión pública hacia la eliminación de la idea de la inferioridad de la mujer. Significa que en nuestra sociedad todavía se encuentra liderando el machismo, ¿no? Donde el varón tiene toda la razón. Entonces, esto se tiene que eliminar porque los varones como las mujeres tienen los mismos derechos para seguir trabajando, para realizar actividades de manera muy independientes y que pueden sobresalir. Las mujeres sí también pueden sobresalir en lo económico, en lo social, en lo personal y en lo familiar. Pueden salir, no hay ningún problema, eso no es impedimento, sino que existen varones en las cuales dicen, ¿no? Que no, las mujeres están hechas simplemente para quedarse en casa y ellos tienen que cocinar, lavar, planchar, entre otras cosas. No es así. Los varones y las mujeres tenemos los mismos derechos. Cuarto, se deberán adoptarse todas las medidas para asegurar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre. ¿Sí? Acá lo que se busca es la igualdad de género. Quinto, la mujer tendrá los mismos derechos que el hombre en materia de adquisición, cambio o conservación de una nacionalidad. Si el varón puede cambiarse de nacionalidad, las mujeres también pueden hacerlo. Sexto, deberán adoptarse medidas legítimas para que la mujer, casada o no, tenga iguales derechos que el hombre. Séptimo, todas las disposiciones de los códigos penales que constituyen una discriminación contra las mujeres serán derogadas. Significa que a través de la ley 30364, cuando existe violencia contra las mujeres, lo que se hace es generar pues unas penas privativas a esta persona agresora. Eso es lo que se hace. Octavo, deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para combatir todas las formas de trata de mujeres y explotación de prostitución de mujeres. Ya cuando existen personas que realizan trata de mujeres, ¿con qué finalidad? Para hacerlas explotar sexualmente, ¿no? Entonces ahí también es un delito que la ley 30364 tiene que proteger. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la joven y a la mujer casada o no derechos iguales a los del hombre en materia de educación. Es decir, en materia de educación tiene que tener el mismo derecho que el hombre. Ahora, en materia de vida económica y social, también tiene que tener el mismo derecho del hombre. En lo que son el principio de la igualdad de los derechos del hombre y la mujer, exige que todos los estados lo apliquen en conformidad
con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiere decir que todos los países tienen que hacer efectiva todos estos acuerdos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en la Carta de las Naciones Unidas que se realizó en favor de las mujeres y los niños que son víctimas de violencia familiar. Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo, es una fecha que se celebra a todos los grupos femeninos a nivel mundial. Aquí algunos antecedentes, alguna referencia histórica. Tenemos la novena Conferencia Interamericana, la Convención de la ONU, la Declaración de los Derechos de la Mujer, los derechos de sufragio y los organismos internacionales que protegen los derechos. Está la ONU y está también la legislación de los derechos humanos, ¿no? Aquí es el conjunto de instrumentos jurídicos basados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí el secretario general de la ONU ha hecho un tema de vital importancia, la de los derechos humanos. Por ello casi todos los organismos especializados realizan algún tipo de actividad en materia de protección en este caso, de las mujeres, ¿no? Entonces todos los países ya tienen Ministerio de la Mujer, quienes protegen a las mujeres víctimas de violencia, quienes evitan o quieren evitar algún tipo de feminicidio. Ellos quieren evitar feminicidios, ¿verdad? Entonces, jóvenes, según la estadística peruana, estamos evidenciando que en nuestro país se está dando, cada 2 días se está produciendo hechos de feminicidio, es decir, mujeres que han sido asesinadas por sus parejas. También se evidencia casos de violaciones contra los niños, ¿no? Entonces, estos hechos son de vital importancia conocer y saber que cuando se evidencia un hecho de violencia familiar en un vecino, ¿qué es lo que debemos de hacer? De inmediato tenemos que hacer una llamada, ¿a dónde? A la línea 100. Tenemos que llamar a la línea 100. Ya la línea 100 es una entidad que es parte del Programa Nacional contra la Violencia Familiar, llamado Programa Aurora. Y esto pertenece al Ministerio de la Mujer. Se han creado estas instituciones para poder evitar casos de feminicidio o si no también tentativas de feminicidio. Con eso estamos dando por finalizado nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias, estimados jóvenes.